que son las imágenes. Vamos a empezar con el primer tema, que es la formación de las imágenes a partir de los rayos X, que es lo que le llamamos nosotros radiología, ¿verdad? Así como estaba la ecografía, como la resonancia magnética, como la medicina nuclear. Vamos a empezar a hablar de la radiología, que es el método quizás el más antiguo, el comienzo de toda esta historia de las imágenes, y se traduce como la formación de imágenes a partir de la utilización de los rayos X, que también se llama rayos Röntgen. Y vamos a hablar un poquito de estos y de cómo se forman las imágenes utilizando la radiología como por los rayos X. Cuando hablamos de radiología, hablamos nosotros de todos los métodos que utilizan radiaciones o rayos X para formar la imagen. Y fíjense que entre ellos nosotros tenemos a la radiología convencional, la que conocemos como una radiografía de tórax, de brazo, la radioscopía, que es la, vamos a hablar que es la radiología funcional, aquella que dijimos en la clase anterior, que significa hacer imágenes funcionales, la posibilidad de usar contrastes para modificar las densidades de la anatomía normal, las ciertas técnicas como lo que se llama ortopantomografía. No sé si conocen ustedes aquellas imágenes que utilizan los odontólogos, que genera solamente un plano básico, un proceso físico donde nosotros vemos solamente, por ejemplo, la mandíbula, o cortes donde se genera solamente la radiografía de un solo plano del cuerpo humano sin que se sobrepongan otras imágenes. El desarrollo de la tomografía o planigrafía como con la utilización de la asistida por la computadora, que es un capítulo que vamos a tocar aparte en la formación de imágenes, porque hoy en día es parte importante de la especialidad, y la mamografía y la tomosíntesis, que son consecuencias de la radiografía de las mamas en forma digital, y que genera también un espacio independiente dentro de la especialidad. Entonces, cuando hablamos de la radiología, fíjense que estamos hablando de todos estos métodos, y todos se basan fundamentalmente en la formación a través de los rayos Röntgen. Los rayos X o rayos Röntgen se deben a este señor que se llama Guillermo Röntgen, o Wilhelm Röntgen, que era un físico alemán que en sus investigaciones allá en el siglo XIX encontró sorpresivamente la presencia de algo que no conocía y no sabía lo que era. Por eso le llamó rayos X, y hoy en día, indistintamente, X por no conocer, o Röntgen en honor a Guillermo Röntgen, así se llaman estos rayos X indistintamente. Y les voy a contar un cuentito para entender mejor de qué se trata los rayos X. A partir del año, en el 8 de noviembre de 1985, Röntgen escribe esto como, dice, un nuevo tipo de rayos, ¿verdad? No sabía de qué se trataban. Y eso le llevó posteriormente a la investigación y al premio Nobel posteriormente, ya en el año 1902. Y este manuscrito que presenta la Sociedad Científica habla de lo que le ocurrió a él cuando estaba investigando a través de un tubo de vidrio al vacío. Y fíjense que lo más importante de todo lo que dice acá es que al hacer funcionar un tubo de Crookes, que era esto que están viendo ustedes acá, un tubo de vidrio transparente al vacío, por eso está sellado, donde hacían saltar una chispa de un polo negativo a un polo positivo, como puede ocurrir cuando existe un rayo en la atmósfera, cuando salta fuertemente una carga eléctrica de un polo a otro polo, en este caso un polo negativo a un polo positivo. Cuando a distancia, cuando hacía funcionar ese tubo de Crookes, a distancia se iluminaba una pantalla fluorescente. Él tenía una pantalla porque eran físicos, porque eran investigadores, todo estaba apareciendo en la época. Aparecía no solamente en este lado de la electricidad, sino acuérdense que aparecen los motores de explosión, todo aparece en la misma época, y ellos investigaban sobre fotografía y las partes eléctricas y las pilas, y él hacía funcionar y tenía una pantalla que era una pantalla que se volvía fluorescente frente a ciertas propiedades de la luz, pero
cuando él hacía funcionar este tubo, cuando hacía saltar unas chispas de un lado al otro, esta pantalla de platino cianuro de bario se volvía fluorescente, se iluminaba esa pantalla. Entonces, y eso ocurría a cierta distancia. Y él, preocupado para investigar más, se dio cuenta de que cuando apagaba las luces, lo mismo esa pantalla se prendía, y cuando con las luces prendidas también se prendía. Entonces empezó a interponer entre este tubo y esa pantalla algunos elementos a ver si los rayos también atravesaban, o la emergencia de lo que salía de acá atravesaba, iluminaba y era así mismo. Vale decir que él notó de que acá salía algo que era capaz, que no se veía, que era invisible y que era capaz de encender esa pantalla, por más que le interpusiese algunos elementos entre el tubo y la pantalla. También más tarde se dio cuenta que los elementos que podía ir interponiendo podían modificar, sí, vale decir que si ponía una hoja de papel, atravesaba, y después si ponía un pedazo de madera, atravesaba menos, y si ponía un pedazo de hierro, todavía atravesaba menos. Vale decir que de acá emergía algo que era capaz de, invisible, que era capaz de atravesar el espacio y encender una pantalla de platino cianuro de bario, y a medida que interponía elementos notaba que esos rayos atravesaban esos cuerpos, pero también en forma indiscriminada, algunos de forma más fácil y otras más fuerte. Y entonces con este tubo, él notó que empezó a hacer investigaciones. Y mientras hacía investigaciones se dio cuenta también, como otro fenómeno que ocurría, que las que las placas que él usaba para fotografías, no estamos hablando de la fotografía digital que tienen hoy en día ustedes en su celular, sino que la fotografía que se usó hasta hace 20 años, eran unas placas fotográficas que tenían una película de sales de plata que se modificaban en presencia de la luz. Por eso existió la fotografía original, antes de la digital que conocen ustedes. Esa fotografía era que la luz podía incidir en esa placa fotográfica y modificar las sales de plata y crear una imagen. ¿Cuál fue la sorpresa de Röntgen? Que estos rayos también atravesaban su escritorio y también podían modificar las sales de plata de una placa fotográfica sin presencia de la luz. Vale decir que estos rayos emergían de este tubo, se transmitían por el espacio en forma invisible y eran capaces de crear fenómenos físico-químicos, como una era iluminar la pantalla de platino cianuro de bario, otra era modificar las sales de plata de una placa fotográfica. En esos dos principios que les estoy contando radica toda la historia y la formación de la imagen radiológica, absolutamente. Vale decir, poder precipitar las sales de plata de una placa fotográfica y poder iluminar una pantalla fluoroscópica. En eso, entonces, él le llamó a su señora, que se llamaba Berta, y le hizo poner la mano arriba de la placa fotográfica, a donde no llegaba luz, solamente llegarían los rayos una vez accionado el tubo, y creó la primera radiografía de la historia. La primera radiografía de la historia muestra que los rayos atraviesan la mano de la señora Röntgen de forma discriminada. Atravesaban menos donde había huesos y atravesaban mucho donde no había hueso, y atravesaban menos todavía donde había un anillo. Vale decir, estos rayos eran capaces de atravesar el espacio, ir a depositar, a precipitar las sales de plata de una placa fotográfica, y atravesaban los cuerpos de forma discriminada. Esa es la historia de la radiología, y es así como vemos esta mano mucho mejor, también del siglo anterior, donde estamos viendo que la radiografía es mucho mejor, pues empiezan los rayos a discriminar de una manera mucho más perfecta la imagen de una mano. Y bueno, y esto es lo que tenemos hoy en día, con una radiología bastante más
específica y de mejor calidad. En una palabra, esa es la historia de la radiología. Ahí comienza todo lo que se conoció como el mayor desarrollo de la semiología médica, y era la primera vez que se podían ver partes del cuerpo sin tener que hacer una cirugía o sin tener que disecar un cadáver, gracias a la radiología. Fue el invento médico que desarrolló con mayor velocidad en el año 1895, donde no había ni jets, ni electrónica, ni comunicaciones. En el mes de noviembre se hicieron estas primeras radiografías, y en el mes de febrero del siguiente año ya se estaba haciendo radiología del otro lado del Atlántico en los Estados Unidos. Es decir, el desarrollo fue importante por la necesidad que había de crear nuevas metodologías de diagnóstico en la semiología. Entonces así se crea la radiología, y a través de la radiología aparecen todas estas otras metodologías que nosotros vamos a ver y vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase y en el transcurso de cuando veamos por especialidades, por órganos y sistemas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en un tubo de rayos? Y vamos a salirnos del cuentito para tratar de entender mejor lo que pasa cuando nosotros activamos un tubo de rayos. La radiología, los rayos X, son radiaciones electromagnéticas. Acuérdense de esto, que son radiaciones electromagnéticas, así como es la luz, generadas en un tubo de rayos, ya sabemos, luego de un choque de electrones acelerados contra el ánodo, que tiene una longitud de onda muy pequeña por debajo de la luz. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos este tubo que estábamos viendo recién, en ese tubo de vidrio, nosotros vemos que nosotros, al tener dos polos, un polo negativo y otro polo positivo, y generamos una alta diferencia de potencial entre el polo negativo y el polo positivo, van a saltar chispas. Acá, esto es como si tuviésemos una pila grande de la que ustedes usan para meter en algún elemento, que tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. Si nosotros creamos, y esos tienen 1,5, 9 voltios, etcétera, lo que usamos habitualmente. Acá usamos, en vez de usar voltios, usamos miles de voltios, y se usan 20, 30, 50 mil voltios, o 50 o 100 mil voltios o 100 kilovoltios para generar una chispa que van a saltar de un polo negativo a un polo positivo. Al chocar estos electrones o estas chispas, que son realmente electrones, ¿se acuerdan de los electrones que eran los pequeños elementos que giraban alrededor del núcleo en un átomo? Al saltar estos electrones, chocan con tanta fuerza contra el ánodo que en ese lugar se va a generar una interacción de la materia tan fuerte que se van a generar calor por un lado, por el gran choque que hay, y por otro lado van a emerger radiaciones que no son caloríficas, que son radiaciones que atraviesan el espacio y atraviesan los cuerpos, que se llaman rayos X. Acá tienen el fondo de la cuestión, ¿vale? Es decir, saltan los electrones, chocan, y acá se generan radiaciones que van a emerger de este tubo que le llamamos un tubo de rayos. Si nosotros vamos a la realidad, es esto. Fíjense de que este es el cátodo y acá está el ánodo. Si nosotros hacemos una gran diferencia de potencial, van a empezar a saltar estas chispas y van a interaccionar con el ánodo y van a generar radiaciones X. Si nosotros queremos construir un equipo de radiología para que esto funcione, para que nosotros tengamos rayos X, acuérdense que lo primero van a tener que tener es que si nosotros traemos la corriente de la Ande, que es generalmente una corriente alterna, ¿no? Es como una pila que siempre es negativo y siempre es positivo. Lo primero que vamos a hacer es rectificar la corriente para que sea corriente continua, para que siempre haya un negativo y haya un positivo. Y después vamos a transformar la corriente de voltios, de 220 voltios que tiene el Ande, a miles de voltios para poder generar una gran chispa que salte de un lado al otro. Cuando se genera esa chispa, nosotros vamos a tener la emergencia de los rayos X. Ese es el tubo de rayos. Existe un tubo de rayos en todos los equipos que hacen radiología. En un equipo de rayos
para hacer radiografía de mano, para hacer radiografía de tórax, para hacer radiología funcional, para una tomografía computada, para una mamografía, para todo lo que ustedes quieran, siempre va a haber un tubo de rayos que va a tener alto kilovoltaje de diferencia potencial y siempre van a saltar estas radiaciones que son capaces de ver, vamos a ver después cómo atraviesan la materia. Los rayos X que nosotros sacamos de ese tubo de rayos están dentro del espectro de las ondas electromagnéticas. Acuérdense que los electrones son pequeños corpúsculos, que nosotros tenemos que poner radiaciones que son corpusculares. Estas no, estas son radiaciones electromagnéticas, así como es la luz visible o las radiaciones ultravioletas o los rayos infrarrojos o las ondas de radio son ondas que se transmiten en el espacio como ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia y tienen una longitud, y ahí están metidos los rayos X. Los rayos X están dentro de esta gama que tienen este tipo de longitud de onda. Lo importante que sí les quiero contar, que cuando ustedes lean rayos X, siempre se va a referir a lo que acabamos de inventar, ¿vale? Es decir, al tubo de rayos que genera radiaciones. Porque los rayos gamma que están acá al lado y tienen la misma longitud de onda, se les llama a los rayos similares a los rayos X, pero que emergen de elementos radioactivos. Hay elementos radioactivos en la naturaleza que emiten radiación, se llaman rayos gamma. Desde el punto de vista físico, son exactamente iguales, solamente que nosotros en la evolución de la ciencia hemos clasificado a los rayos gamma como aquellos que provienen de radiaciones de un elemento radioactivo, contra los rayos X, que siempre son los que están generados en forma física por una diferencia de potencial. Para que se acuerden de esto, que son iguales, pero le clasificamos nosotros por su origen diferente entre rayos gamma y rayos X. Una sola cosa para complicar un poco más el tema, sin irnos nosotros a hacer una gran clase de física, tenemos que entender que estas chispas que saltan de un lado al otro tienen una velocidad que está dada por la diferencia de potencial, de nuevo, o sea, por el kilovoltaje o el voltaje. Cuanto mayor cantidad de diferencia de potencial hay entre el polo negativo y el positivo, estas chispas van a correr más rápido, van a correr mucho más rápido, van a tener más velocidad. Aumentamos el kilovoltaje y vamos a darle mayor cantidad de choque. Y si hacemos chocar cada vez más fuerte, las radiaciones que van a emitirse van a ser radiaciones de mayor penetración. Y eso nomás es importante también de acordarse. Ya sabemos que los rayos son elementos, son radiaciones electromagnéticas, pero nosotros podemos modificar la penetración de esos rayos. Cuando mayor diferencia de potencial le demos nosotros a nuestro tubo, más penetrantes van a ser las radiaciones. Eso nomás es una ecuación que hay que acordarse. ¿Por qué? Porque nosotros en la radiología tenemos que modificar esos kilovoltajes. A veces tenemos que penetrar espesores muy grandes o elementos muy densos. Vamos a suponer que tenemos que hacer la radiografía de un cráneo que tiene hueso, vamos a ver cómo se frenan los rayos, y sin embargo podemos hacer también la misma radiografía de una mama que muchas veces tiene poco espesor y que tiene pocos elementos de alta densidad. Entonces vamos a tener que variar el kilovoltaje. Y los kilovoltajes van desde 20, 30 kilovoltios hasta 150 kilovoltios más o menos en el uso diferente. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué las radiaciones son más penetrantes? Les quiero mostrar esto, si pueden manejarse, que vamos a suponer de que este es un átomo que está metido en el ánodo, ¿vale? Es decir, el lugar donde vienen a chocar los electrones. Los electrones vienen y chocan contra el ánodo y se encuentran con un material que está compuesto de átomos. Cuanto mayor es la velocidad de estos electrones que van a chocar con el ánodo, fíjense que van a meterse, tienen tanta fuerza que van a poder modificar la estructura del átomo de los electrones que se encuentran cerca del núcleo. Y esto van a generar radiaciones muy penetrantes. Sin embargo, si bajamos el kilovoltaje,
no pueden llegar a mover estos electrones que están muy cerca del núcleo, van a moverlos muy periféricos y acá van a salir radiaciones poco penetrantes. Las radiaciones muy penetrantes tienen longitud de onda muy pequeña, las radiaciones poco penetrantes tienen longitud de onda muy alta. Entonces, si vamos a hacer cierto tipo de mamografía, de radiología, que necesita mucha penetración, vamos a usar muchos kilovoltios. Si vamos a necesitar poca penetración, vamos a usar pocos kilovoltios. Y eso nomás es la ecuación. Rayos X que se forman en el tubo y podemos modificar la posibilidad de que los rayos X sean más o menos penetrantes. Otra cosa que les quiero recordar, que desde que dentro del tubo, estos son electrones, o sea, son corpúsculos. Una vez que chocan contra el átomo y generan las radiaciones, esas son radiaciones electromagnéticas. Acá ya son radiaciones electromagnéticas no corpusculares y hasta acá eran corpusculares. Entonces, de nuevo, radiaciones electromagnéticas que generan dentro de un tubo de rayos, luego del choque de electrones acelerados contra el ánodo, que tiene longitud de onda muy pequeña por debajo de la luz. Son radiaciones invisibles. Estas radiaciones, una vez que se generan, se transmiten en el espacio con las mismas leyes que la luz visible. Vale decir, la velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, en línea recta como la luz, van disminuyendo su intensidad en la distancia, vale decir, un foco, nosotros vemos con mucha luz, a medida que nos vamos alejando del foco hay menos luz, acá igual, a medida que nos vamos alejando de un tubo de rayos va a ir disminuyendo también la intensidad. La diferencia es que las luces, la luz visible es visible, los rayos X no son visibles. La luz llega hasta un elemento y se refleja, los rayos X llegan a un elemento y lo atraviesa. Esa es la gran diferencia que va a haber. Pero la velocidad, el trayecto y la intensidad van a ser lo mismo que en la luz. Atraviesan los cuerpos los rayos X. Y vamos a ver esto enseguida. Atraviesan los cuerpos en forma discriminada. La luz no atraviesa los cuerpos. La luz llega a un espejo y rebota. La luz llega a una pared blanca y rebota. Los rayos X llegan a un espejo y siguen de largo, atraviesan el espejo. Y o sea que los rayos X atraviesan los cuerpos. Pero atraviesan los cuerpos de acuerdo a ciertos elementos. Vamos a ver, al espesor y al número atómico. Los rayos X atraviesan los cuerpos en forma diferente. Entonces, cuando los rayos X atraviesan un cuerpo, quiere decir que hay parte, va a atravesar, pero hay parte que se va a absorber. Si nosotros tenemos un espesor muy grande, los rayos X van a ir siendo frenados dentro del espesor y también va a depender de la densidad del elemento que va a ser atravesado. Vale decir, de qué está formado ese elemento. Y ese elemento está formado de diferentes cuerpos que tienen números atómicos diferentes. Número atómico significa la concentración de átomos que va a tener el cuerpo. Nosotros podemos tener un bosque con muchos árboles, o sea, con mucha densidad. O podemos tener un bosque con pocos árboles, vale decir, con poca densidad. Si nosotros queremos atravesar el bosque que tenga pocos árboles, y vamos a atravesar con mucha facilidad, vamos a mandar 100 personas, 20 van a chocar por el camino y 80 van a pasar del otro lado. Sin embargo, si tenemos un bosque con mucha densidad, que tiene muchos árboles, vamos a mandar 100 personas para atravesar el bosque y por lo menos 80 se van a quedar por el camino y el resto va a pasar del otro lado. Lo mismo pasa con los rayos X. Los rayos X van a atravesar un cuerpo de acuerdo a la densidad o al número atómico o la concentración de átomos que pueda tener ese elemento. Y es diferente atravesar el número atómico del aire que atravesar el número atómico de un pedazo de madera o el número atómico que tenga un pedazo de hierro. En forma creciente vamos a ver de que el hierro tiene mucha mayor densidad o mayor número atómico. Consecuentemente, a mayor densidad o a mayor número atómico vamos a tener menos pasaje o más freno de los rayos. Lo mismo pasaría con el espesor. Si nosotros tenemos un espesor donde van a tener que atravesar, aunque sea madera,
pero mucha cantidad de elementos que se encuentren por el camino, va a llegar un momento que también se van a frenar. Entonces los rayos siempre van a ser frenados de esa manera. Y vamos a ver cuál es la consecuencia cuando nosotros formamos una imagen radiológica. Y le quiero invitar a hacer este experimento, donde si nosotros tenemos acá una ducha de rayos X, vamos a llamar una ducha, porque los rayos se forman de forma diferente, pero no importa, vamos a tener que generar una enorme cantidad de radiaciones que van a atravesar este cuerpo que está abajo, y este cuerpo que está abajo es una batea o una pecera llena de agua, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer atravesar los rayos de esta pecera. Del otro lado de la pecera vamos a medir la cantidad de rayos que puedan atravesar. Y si nosotros medimos la cantidad de rayos que puedan atravesar, vamos a decir que el pasaje fue homogéneo, porque tiene el mismo espesor, el mismo componente que es el agua, y nosotros vamos a decir, bueno, la cantidad de rayos que llegaron acá corresponde al 100% en este lugar, fue absorbido el 50% de esto pasó del otro lado. De forma arbitraria estamos creando radiaciones de la misma penetración, con un mismo espesor, con una misma absorción, porque todo es agua. Ahora, vamos a hacer un paréntesis para decir cómo medimos los rayos que atraviesan el cuerpo del otro lado. Y nosotros podemos medir de varias maneras. Hay medidores de radiaciones, es decir, nosotros podemos poner acá una serie de elementos electrónicos para decir, bueno, acá pasó tanto, acá pasó tanto, acá pasó tanto, y decir, bueno, perfecto, la cantidad de rayos que pasan son iguales. Pero la otra manera de medir, que es el invento de la radiología, es, vamos a medir cómo se ennegrece esta placa que está del otro lado. Vamos a poner una placa fotográfica como la que tenía Röntgen, que es una placa radiográfica sensible a las radiaciones, y vamos a poner acá esa placa y vamos a hacer pasar los rayos. Pasan los rayos, pasó la mitad. Entonces después procesamos esa placa y dijimos, mira, esa placa se quedó gris. ¿Vale? Es decir, pasaron los rayos, pero no tanto para que se ennegrezca totalmente, quedó gris. Entonces, esta es una medida, un modo de medir las radiaciones que pasan del otro lado del agua. Hicimos una radiografía de una pecera, bueno, hicimos una radiografía de una pecera y todo igual, porque el cuerpo es exactamente igual. Entonces allí tenemos nosotros que los rayos frenaron, los rayos fueron frenados por el agua en forma homogénea. Pero vamos a hacer otro experimento. Y vamos a decir, esta misma ducha de rayos le vamos a dar a este cuerpo, que tiene también el mismo componente que es agua, pero la diferencia es el espesor. Acá hay un espesor enorme, acá hay un espesor cero del otro lado. Perfecto. Emitimos los rayos y vemos la cantidad que pasa. Ya estamos midiendo solamente con una placa fotográfica. ¿Y acá qué pasó? Acá se absorbió el 100%, porque esto es muy espeso. Entonces acá la placa quedó blanca. Sin embargo, del otro lado tenemos que acá atravesó el 100% y acá la placa quedó negra. De negro a blanco tenemos una escala apenas perceptible, que vemos que va de blanco a negro con diferentes tonos de gris. Hicimos la radiografía de un cono que tiene, o de una cuña que tiene el contenido similar. Entonces hacemos una radiografía y vemos que se cumplen los preceptos de Röntgen, donde dice, bueno, los rayos atraviesan el espacio, atraviesan un cuerpo de acuerdo a su espesor, porque acá es blanco y acá atraviesa mucho. Los rayos atravesaron de acuerdo a su espesor. Y hacemos otro experimento con diferentes elementos, vamos a ver que también es diferente. Acá los rayos atraviesan el espacio, llegan iguales a esta batea, pero acá le pusimos plomo, que tiene una altísima densidad o número atómico, pusimos calcio, que pusimos un elemento que absorbe menos que el plomo, pusimos agua, que ya conocemos que en este espesor más o menos absorbe el 50%, y del otro lado pusimos el aire, que prácticamente no es frenado por las radiaciones. ¿Cuál es nuestro resultado? Hacemos atravesar los rayos y vemos que a este espesor acá los rayos fueron frenados en un 100%, porque este es un elemento de alto número atómico y el plomo, en ese lugar la placa fotográfica no se impresionó, quedó blanca. Acá pasó un poco,
pasó el 20%. Acá quedó un poco gris. Acá frenó el 50%, la placa quedó un poco más negra. Y acá donde atravesó totalmente el aire, quedó totalmente negra. Entonces los rayos atraviesan el espacio, atraviesan los cuerpos de acuerdo a su número atómico, y nosotros vamos a medir con una placa de ennegrecimiento dónde llegó más y dónde llegó menor cantidad de rayos. Les quiero contar que dentro del cuerpo humano hay aire, que dentro del cuerpo humano hay agua, que dentro del cuerpo humano hay calcio, y que dentro del cuerpo humano, cuando nosotros tenemos un cuerpo extraño, como sea una prótesis o un proyectil dentro del cuerpo, también hay elementos metálicos. Vale decir que nosotros podemos discriminar perfectamente bien dentro del cuerpo humano los elementos que se puedan encontrar. Entonces hagamos otro experimento, que es esto. Vamos a poner elementos que puedan haber dentro del cuerpo humano, dentro de esa batea de agua. Y acá quiero que sigan pensando en otros elementos que pueda ocurrir. Vamos a decir, bueno, acá los rayos atraviesan el agua, muy bien, fantástico. Y acá los rayos se encontraron dentro de la batea con una barra de hierro, que lógicamente frena mucho más que el agua. Por eso acá la placa va a ser blanca. Y acá hay una burbuja aérea dentro de esta batea. Esta burbuja aérea vamos a suponer que sea una pelotita de ping-pong que está ahí metida. Y entonces, donde los rayos llegan y encuentran aire, en este lugar va a ser muy poco absorbido. Pero acá va a ser absorbido otra vez por el agua. Va a decir que acá va a haber una suma y resta. Acá se suma el freno de los rayos, pero en este lugar libera y en este lugar vuelve a sumar. Y esta suma y resta, fíjense que del otro lado va a ser transmitida en una sola placa que va a tener diferentes tonos. Le estoy transformando un cuerpo tridimensional en una sola placa. Ya se están imaginando lo que pasa con una radiografía de tórax, ¿verdad? Donde ustedes están atravesando un cuerpo que tiene un espesor y después todo se va a transmitir solamente en una plancha, donde ahí vamos a ir viendo la suma y la resta de las absorciones. Porque acá, por ejemplo, hay agua, acá frena los tejidos blandos, porque esto vamos a suponer que sea hay una albóndiga metida dentro del agua, y acá se frena, entonces va a haber una suma. Y acá se suma más todavía, porque acá agua, hueso, un pedazo de carne, y entonces va a frenar más. Acá el hueso menos espeso, entonces va a frenar menos. Y toda esta suma y resta de las densidades radiológicas de un cuerpo humano, nosotros vamos a tener solamente en una plancha que vamos a ver atrás, mezclados elementos blancos, grises y negros. Y esa es la interpretación de la radiología. Y esa es la preocupación cuando nosotros estudiamos, miramos o enseñamos una radiografía, que es un solo plano donde están proyectadas una serie de imágenes. Entonces volvemos, que los rayos van a atravesar el espacio, que van a atravesar un cuerpo de acuerdo a su espesor y a su número atómico de densidad, y vamos a sumarle eso de que los elementos que se encuentran adentro van a frenar las radiaciones de acuerdo al pasaje, a la suma y a la resta de los frenos que van a tener. Y por detrás vamos a tener color, un color gris, un color negro, un color blanco, de acuerdo a la suma y a la resta de todos estos elementos que se encuentran en la radiografía. Entonces, eso hace de que nosotros a veces tengamos dificultad para poder entender lo que pasa en una radiografía, donde se suman una serie de elementos y que nos dan tonos diferentes de blancos y de grises. Cuando hacemos una radiografía, entonces, de acuerdo a lo que dijimos, hoy vamos a tener un aparato de rayos X, donde va a haber un señor que va a elegir la penetración, ya dijimos que el kilovoltaje, donde va a haber un aparato que va a rectificar la electricidad que viene de la pared, y donde va a haber un transformador que va a hacer ascender
fuertemente la diferencia de potencial, y una vez que dispara esta diferencia de potencial dentro del tubo, se van a generar los rayos, y los rayos X van a atravesar el cuerpo, y detrás del cuerpo nosotros vamos a poner algún elemento que pueda medir la cantidad de rayos que pasan, que tradicionalmente es una placa fotográfica que se va a ennegrecer o no se va a ennegrecer de acuerdo al pasaje que tenga a través de este cuerpo, la suma y la resta de las densidades radiológicas. Esta es la historia de la radiología, que hoy en día esta placa fotográfica que está por detrás, acá tiene usted un tubo de rayos, acá entra el polo negativo, el polo positivo, acá está el tubo de rayos, acá se genera, ahí atraviesan los pacientes, y después posteriormente vamos a procesar esa placa, esa radiografía en una máquina, y nos va a dar una radiografía donde va a haber diferentes tonos de blancos, de negros y de grises en un solo plano que corresponde a la radiografía. Hoy en día, esta placa fotográfica que está por detrás se transformó en una plancha de pequeños elementos que miden la cantidad de radiaciones, así como la luz ennegrecía la placa fotográfica. Acá van a ver pequeños detectores que van a medir la cantidad de radiaciones que atraviesa, y esto se va a generar posteriormente en una radiología digital, ¿vale? Si estos detectores van a mandarle a una computadora, y la computadora le va a dar de nuevo a cada zona de detector, le va a dar un tono de blanco y de grises, y va a generar una imagen radiológica que igualita a la radiografía de la fotografía que vimos hasta hace un ratito, con la diferencia que tiene ciertas ventajas por la formación de la imagen digital, que se usan menos radiaciones, la imagen es inmediata, la calidad de la imagen es menor, tenemos la capacidad de archivar para comparar en el futuro, podemos archivar cuantas veces queramos, y podemos transmitir a distancia. Vale decir que la radiología digital, así como la fotografía, ustedes sabían que antes que había que mandar a procesar un rollito de foto que había dentro de una máquina fotográfica, hoy la tienen ustedes en su celular en forma inmediata. Así también la radiología digital, en forma inmediata, forma una imagen inmediata, que la imagen es mejor, como la fotografía del celular. Pueden archivar cuantas veces quieran, puedan comparar con una imagen del día anterior y pueden transmitir a la distancia. Los mismos elementos hoy en día tienen la radiología y la facilidad. La imagen generalmente es de mejor calidad. Acá tiene una imagen radiológica conformada por una radiografía digital. Entonces, entendiendo que puedan haber sacado alguna información sobre lo que significa la formación de la imagen radiológica, vamos a mirar otro principio para hacer lo que se llama la radioscopía. Nosotros recién hicimos una radiografía rígida, estricta, dura, hicimos una placa, ¿verdad? En un momento dado, el paciente inspiró, bajó los diafragmas, y le tomamos una radiografía del tórax en el momento que estaba con los diafragmas bajos y el pulmón lleno de aire. Eso es una radiografía rígida. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama una radiología funcional. Una radiología funcional también se llama radioscopía. Y miren eso, volvemos al comienzo. Decía Röntgen, al hacer funcionar su tubo de Crookes, a la distancia se iluminaba una pantalla fluorescente. Y él estaba mirando eso cuando hacía. Imagínense que nosotros podamos poner la mano entre el tubo de Crookes y esa pantalla que se iluminaba. Si metíamos la mano en el medio y movíamos la mano, íbamos a tener una radiografía de nuestra mano, y la radiografía iba a moverse cuando movíamos la mano, ¿verdad? Sencillo. Si yo acá arriba de este escritorio donde yo estoy sentado pongo un tubo de rayos acá arriba a 50 centímetros, y acá abajo pongo una pantalla de platino cianuro de bario, y meto mi mano entre el tubo y la placa, inmediatamente va a aparecer en la pantalla, va a aparecer reflejada la cantidad de rayos que atraviesa mi mano. Y si muevo mi mano, voy a ver que mi mano se mueve. Eso es
lo que se llama radioscopía o radiología funcional, que es hoy en día muy útil en lo que hacemos. ¿Qué normalmente ocurre? Lo mismo, ocurre un tubo de rayos, existe un paciente, y acá no vamos a poner nosotros un elemento que nos imprima una placa fotográfica o una placa digital. Lo que vamos a poner es una manera de transmitir la imagen por vía de un intensificador de imagen, algo que nos lleve esa imagen a una pantalla directamente de televisión. Vamos a tener un televisor, como conocemos nosotros, y ahí va a aparecer en forma viva la transmisión de este elemento para que nosotros veamos en forma funcional. ¿Y por qué es útil? Y es muy útil porque nosotros necesitamos muchas veces ver radiológicamente cómo se mueve. Vamos a lo más simple. Yo quiero saber si el paciente tiene una parálisis de un diafragma. Lo llevo acá al paciente, lo pongo parado, le hago inspirar profundamente y yo voy a ver que un diafragma baja y el otro no baja. Yo puedo ver cómo se mueve una articulación o puedo ver cómo se mueve cualquier elemento dentro del cuerpo humano. Entonces es una imagen directa de la funcionalidad que nos permite la fluoroscopía o la radioscopía. Entonces vamos a hacer una evaluación de los movimientos fisiológicos. A veces nos preocupa de que, ya dijimos que la radiología convencional tiene el problema que se sobreponen las imágenes y vamos a movilizar al paciente a ver si esa imagen dónde está, si se sobrepone frente a otro órgano. Y sobre todo, cuando nosotros contrastamos lo que pasa adentro. ¿Qué significa el contraste? Vamos a ver enseguida. Nosotros queremos ver cómo transcurre un líquido que le doy en el tubo digestivo, o quiero inyectar una sustancia de contraste a través de la uretra, o voy a poner un catéter dentro de un vaso para rellenar una arteria, y para saber si ese catéter está dentro de ese vaso voy a tener que ver en vivo la imagen radioscópica. Y todos los intervencionismos que tengamos por imágenes, yo puedo poner una aguja dentro de un tumor guiado en forma directa por la radioscopía o fluoroscopía, o puede un cirujano, el traumatólogo en el momento de la cirugía en sala de operaciones, ver cómo se va a mover una prótesis que puede instalar. Vale decir que la radioscopía y fluoroscopía es una radiología viva, funcional, que lógicamente tiene que haber en todos los servicios de radiología, porque si no hay una pantalla fluoroscópica, muy mal pueden hacer radiología. Entonces, fíjense cómo acá se rellenó un colon con una sustancia de contraste, un intestino grueso, y todo el traspaso de este líquido que fue entrando fue controlado con radioscopía para ver hasta dónde se llenaba. O acá se inyectó una sustancia de contraste en la uretra para rellenar la vejiga, también controlándola, o acá se rellenó un útero con contraste y también se hizo controlando, o acá se llegó con un catéter hasta la arteria carótida y el catéter se llevó mirando con radioscopía para rellenar estos vasos que se encuentran dentro del cráneo. Entonces, lógicamente, la radioscopía es parte fundamental de lo que nosotros entendemos por radiología. Entonces, ya vimos nosotros que esta radiología es esto. Ya sabemos todo lo que ocurre, son radiaciones electromagnéticas, se generan dentro del tubo de rayos, por choque de electrones. En el ano, las ondas que se generan son electromagnéticas de longitud de onda muy pequeña, se transmiten en el espacio con las mismas leyes que la luz visible y atraviesan los cuerpos en forma discriminada de acuerdo a su espesor y a su número atómico. En la radiología convencional precipitan las sales de plata y tenemos imágenes analógicas con tonos de grises, y en la radiología digital hay unos paneles planos que son detectores y que nosotros podemos ver similar a la radiología fotográfica convencional de la misma manera. Y los tonos de grises se van a traducir en absorción mayor o menor, que nos van a dar mayor o menor densidad radiológica. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros vemos una radiología. Cuando la radiografía es blanca, quiere decir que acá la placa no le llegaron rayos, y a medida que se va volviendo más negra,
hay mayor cantidad de llegada de rayos y se van quedando las imágenes. Y les quiero contar acá que cuando nosotros hablamos en radiología y describimos una placa radiológica, decimos que cuando es blanca la parte, vamos a decir que la placa está, la imagen es una imagen densa, ¿verdad? Las imágenes intermedias son las grises y las hiposdensas son las radiolúcidas o negras. Y vamos a mirar cualquiera de las radiografías que estuvimos mirando recién y vamos a decir que acá hay una imagen densa, hiperdensa, que es la sustancia de contraste que pusimos. Acá hay una imagen mediana, gris, medianamente gris, y sin embargo acá vemos que hay aire, y acá decimos que hay una imagen hipodensa. Entonces, esta es una imagen muy densa, una imagen intermedia y una imagen hipodensa. Contraste, calcio, aire en el colon. Y es la manera como nosotros vamos a describir nuestras imágenes y vamos a ir hablando siempre de las densidades radiológicas. Y le quiero hacer algunos ejercicios de radiología para que vayan interpretando una imagen radiológica. Esto que ven acá ustedes es una almohada eléctrica, esas que calientan adentro, y nosotros sabemos que acá hay algo adentro que hace que esta almohada se vuelva caliente, ¿verdad? Acá hay un enchufe, acá hay corriente eléctrica que está llegando adentro de esta almohada. Nosotros no sabemos lo que hay adentro de la almohada todavía. Si nosotros hacemos la radiografía de esa almohada, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de la almohada? Nos vamos a encontrar de que la almohada tiene un elemento muy poco denso, que es el que compone la almohada en sí, ¿verdad? Porque es un tejido que compone toda la almohada, pero adentro de ese tejido vemos que hay una serie de imágenes densas. Imágenes densas, más densas y menos densas. Entonces acá tenemos un ejercicio sencillo de radiología. Lo que es la colchoneta en sí es muy poco denso. Pero así y todo, se darán cuenta de que la parte central de la colchoneta es un poquito más blanca que la parte periférica. Porque la colchoneta es más ancha en el medio que en los bordes. Entonces, lógicamente, acá frena menos rayos que la colchoneta acá, que es más espesa. Cuando miremos los alambres, nos vamos a dar cuenta que casi todos los alambres tienen el mismo espesor. Este que viene acá como alambre central, el cable central, tiene mayor espesor. Todo es cobre, pero acá es más blanco porque tiene mayor espesor. Y cuando miramos los alambres que están alrededor, son todos iguales en espesor, sin embargo, notamos que donde la colchoneta le hace menos suma, donde es más fina la colchoneta, también toda la densidad es menor, porque se suman las absorciones de mayor colchoneta con el alambre. Acá mayor colchoneta con el alambre hace que este alambre sea un poquitito más blanco que esta parte. Nosotros podemos con esta radiografía determinar entonces que el elemento blando acá es más ancho que acá. Y tenemos también saber que los alambres son todos iguales, simplemente esto es más blanco porque acá tiene mayor sobreposición de imagen. Eso es un elemento sencillo para entender cómo se forma una imagen radiológica y cómo difieren los blancos, las densidades radiológicas, como están viendo ustedes en esta imagen. Muy bien. Este es otro ejercicio radiológico interesante, donde nosotros podemos demostrar de que hay algo cuadrado acá que tiene algunos elementos muy densos en su interior. Tan denso que nos imaginamos que casi todo es metal, ¿verdad? Y vemos que hay unos aritos, vemos que hay un prendedor, vemos que hay un reloj, vemos que hay una alianza y acá un anillo importante. Entonces, acá hay un elemento cuadrado y acá vemos dos elementos metálicos. Ya decimos que es metal porque todo lo que es muy blanco acá es metálico. Y tenemos que encontrar de que hay una cuadrado
que tiene una densidad que no es tan importante, es menor. Y le voy a contar que esto es un alajero de madera, una caja que tiene adentro unas joyas. El anillo está afuera, el anillo está afuera, pero el resto está adentro. Y la caja está cerrada. Esta es la bisagra que está atrás de la caja. Esta caja estamos viendo los bordes y tiene madera adelante y también tiene madera atrás. Y nosotros no vemos la madera. Y esto es un ejercicio muy interesante de radiología porque aunque el espesor, así que estemos viendo nosotros el grosor que tiene esta madera que corresponde a los bordes de la caja, acuérdense que esta caja puede tener 10 centímetros de altura. Entonces, esta madera es de 10 centímetros lo que está mostrándonos la radiología. Sin embargo, la tapa y el fondo tienen también este espesor. Pero es tan poco a los rayos que prácticamente no vemos la caja. Vemos los bordes que están muy anchos al pasaje de los rayos, pero no vemos la tapa. Es lo mismo que yo le diría, pueden hacer la radiografía de un lápiz acostado o de un lápiz parado. Un lápiz parado representa un alto espesor, aunque sea el lápiz sea de madera, pero va a ser un alto espesor y va a ser marcado en cualquier lugar. Pero un lápiz acostado representa un espesor muy pequeño y posiblemente en una radiografía se pase de lado porque es muy poco el espesor que tiene. Lo mismo vamos a ver nosotros en una radiografía de tórax donde un vaso, una arteria mirada de frente, va a ser como un botón muy denso. Sin embargo, si miramos de costado, una arteria va a tener muy pocos milímetros de espesor y apenas va a ser visible en la radiografía del tórax. Eso vamos a ver continuamente. Nos va a pasar también que si vemos un quiste pulmonar, el quiste pulmonar en una radiografía de frente va a marcarnos solamente la periferia. No nos va a mostrar ni la pared anterior ni la pared posterior porque son muy finitas. Lo mismo que está ocurriendo acá con esta caja. Esta caja vemos los bordes, pero no vemos las tapas. Lo mismo nos va a pasar con una imagen cavitaria o un quiste que está dentro del pulmón. Y así vamos a formar la imagen radiológica fácil. Ese es otro ejercicio muy interesante para ver esto que está dentro de una frutera, de la que se ponen dentro, arriba de una mesa, donde hay frutas artificiales, vale decirle que son, están una variedad de frutas que pueden estar con diferentes colores. Dentro de todas estas frutas que están acá, casi todas esas frutas están hechas de madera finita y con el centro aéreo. Y dentro de estas frutas que nosotros estamos viendo acá, acá tenemos uvas, acá tenemos manzana, acá tenemos una pera, acá tenemos guindas, acá tenemos una ciruela y una naranja en el medio. De todas estas, se darán cuenta ustedes que una sola es una fruta real y las otras son frutas tramposas, ¿vale? Son frutas con contenido aéreo en el medio. Estas uvitas tienen periferia y tienen aire en el medio. No vemos ni la pared anterior ni la posterior por lo que estábamos diciendo recién. Parecen todo aire en el medio y la parte periférica. Esto se nota que tiene aire en el medio, como un quiste, ¿verdad? Y vemos la pared densa. Pared por adelante y por atrás también existe. Lo que pasa es que es muy finita el pasaje de los rayos. Igual acá. Esto también tiene aire. Esto también tiene aire. La pera, vemos la parte periférica, la parte central aérea. Y esta manzana también, vemos la parte periférica y adentro tiene aire. Sin embargo, esta imagen central es una imagen que es más densa en la parte central que en la periférica. Porque acá tiene menos espesor. La parte periférica tiene menos espesor, así como la almohada eléctrica. La parte central tiene mayor densidad. Vale decir que yo puedo saber perfectamente que esto es un tumor sólido que puede estar en el pulmón y que esto corresponde a un quiste.
existe. Así formamos la imagen radiológica. Es la sobreposición simplemente en un solo plano, pero perfectamente podemos determinar cuál es el centro de lo que está ocurriendo en las imágenes. Acá, sin embargo, tienen ustedes una imagen que corresponde a una serie de balitas que tienen el centro denso y la periferia menos densa. Vale decir que es un cuerpo sólido que va disminuyendo su espesor en la parte periférica. Y acá tienen otra imagen al revés. Tienen un cuerpo sólido con una serie de imágenes radiolúcidas o transparentes o aéreas en el medio. Acá esto frena los rayos y acá no frena los rayos. Y más, hay menos freno más menos freno. Esa es la suma de dos imágenes aéreas. Esto, más negro todavía, como ven en algunos lugares. Esto, más negro todavía. A ver si se suman y se restan la absorción de la densidad del pasaje de los rayos. Y esto corresponde, como se estarán imaginando ustedes, a un buen pedazo de queso, ¿verdad? Ese pedazo de queso corresponde a un queso emmental que tiene muchos agujeros y se pueden ver de esta manera donde nosotros los rayos pasan a través del espacio aéreo y queda la imagen densa al costado. Muy bien, entonces la imagen radiológica sabemos que vamos a determinar negruras, blancuras y grisuras de acuerdo al espesor y el número atómico que responde a la densidad radiológica. Los contrastes naturales en el cuerpo humano van a ser el calcio, que tiene hueso, las partes blandas que tienen músculo, la grasa y el agua, y el aire que tenemos nosotros naturalmente en los pulmones, en el intestino y en las cavidades sinusales de la cara, que son los lugares donde hay aire naturalmente. Y la densidad metálica es aquella cuando existen prótesis o cuerpos extraños, que puede haber una moneda dentro del estómago o una bala en cualquier lugar del cuerpo. Y vamos a mirar algunas radiografías para ir interesándonos en lo mismo que dijimos hace un rato. Vamos a hacer una radiografía de una mano. Miren la cantidad de densidad radiológica que tiene esta mano. Distinguimos mano en las partes blandas y distinguimos mano en las partes óseas. Pero mismo en las partes blandas vamos a ver de que esta parte es más densa que esta parte. La eminencia tenar normalmente es más ancha, es más espesa al pasar los rayos que el resto de la mano. Acá las partes blandas apenas se ven. Y si nos vamos hacia los dedos, fíjense que las partes blandas ya prácticamente no se ven porque son muy finitas. Lo mismo pasa con los huesos. Los huesos tienen a mayor tamaño, son más blancos, a menor tamaño son menos blancos. Pero a eso se suma que donde los huesos son más grandes también hay mayor cantidad de partes blandas que se van sumando y la suma de las partes blandas más el hueso nos dan las imágenes de diferentes tonos. La parte de cuando miremos un hueso, se darán cuenta ustedes que los huesos no aparecen y todos blanquitos. Están modificados en su estructura. Vamos a mirar acá. Acá vemos que la parte central es más lúcida, es menos densa que la parte periférica. La parte periférica es más blanca, la parte periférica es más blanca. ¿Por qué? Porque el hueso tiene en su parte central hueso esponjoso, no un hueso cortical, y ese hueso esponjoso es menos denso, entonces lógicamente va a parecer más negro. Y la parte periférica, en cambio, tiene la cortical. También hay cortical por delante y por detrás, pero el mismo fenómeno que nosotros vimos en esas frutitas recién, es tan finito la parte cortical que no interfiere para que esto sea más denso. Sin embargo, la parte periférica se suman los bordes y hace que aparezca una imagen más densa. Así vamos a ver los huesos y miren la diferencia que también puede haber de una persona que tiene una persona joven y una persona de mayor edad, donde acá hay más calcio y acá hay menos calcio por la descalcificación o desosificación que tienen los huesos. Acá tienen otra imagen de huesos, miren cómo
El mismo hueso tiene diferentes densidades. Acá la suma de la tibia y el peroné nos dan esta imagen más blanca, y acá en la parte periférica menos blanca, pues solamente tibia. Y acá el calcáneo, que es muy grueso, sin embargo, tiene muchísimo tejido esponjoso y apenas vemos la parte del trabeculado. Y en la parte distal, donde todos esos huesos se suman, toditos los huesos se están sumando, la imagen es totalmente blanca, porque hay sumación de muchos pequeños pedazos de hueso y hace que sea la imagen muy blanca. Y así va a aparecer esta imagen con estas características. Esta es una radiografía de rodilla de una persona de edad, donde miren ustedes la desmineralización que tienen las tibias, y acá los fémures son un poco más blancos, se suman al muslo, y también se suma acá algo más blanco por sumación que corresponde a las rótulas, que se ven otra vez como una imagen agregada y sumada. Cuando vemos más allá que las partes óseas, fíjense que pueden ver otras estructuras dentro del cuerpo, como en este caso que están viendo no solamente ya los huesos que conocemos, cómo frenan las densidades, los cuerpos vertebrales mucho más que las apófisis transversas,